Primer bloque, en este caso, presentando a la doctora Flavia Álvarez, que nos recibió en su consultorio allí en calle Tucumán 252 para hablar de la alopecia, de qué se trata, si hay distintos tipos de esta enfermedad y de esta entidad, y también, por supuesto, cómo tratarla, cómo curarla y si es una cuestión no solamente de salud, sino también de estética. Bueno, de eso y mucho más hablamos con la doctora Flavia Álvarez. La alopecia en verdad es una patología, ¿sí? Que corresponde a una disminución de la cantidad de pelo que uno espera tener para esa persona, ¿no? La alopecia puede ser una enfermedad crónica, puede ser una enfermedad aguda, o puede ser bien una constitución de la persona, o sea, que sea una cuestión genética, hormonal, esperable para una determinada etapa de la vida del individuo. Cuando uno habla de alopecia, muchas veces uno piensa que es una cuestión estética, meramente estética. No siempre es así, de hecho muchas veces corresponden a una enfermedad de base, por eso siempre cuando viene un paciente a tratar y hacer un tratamiento para su caída de pelo o para su disminución en la cantidad del pelo, uno le explica que primero hay que hacer un diagnóstico adecuado de esa entidad que tiene el paciente. Eso incluye mirar el cuero cabelludo, ver qué situación está el cuero cabelludo. Nosotros utilizamos un dermatoscopio para eso, que es como una lupa que tiene luz propia y nos permite ver en detalle qué está pasando a nivel del cuero cabelludo. A su vez también hacemos una evaluación del pelo para ver en qué características se encuentra el pelo y por último un examen del paciente en general, análisis de sangre, ver si existe algo que esté predisponiendo a que ese paciente primero tenga una caída de pelo y segundo tenga una deficiencia que impida que el organismo pueda generar el pelo que está necesitando. Es un poco más complejo el tema de dar un tratamiento universal para todos. Siempre les digo que así como existen tratamientos específicos, por ejemplo, el acné es individualizado en cada paciente, lo mismo pasa con la alopecia en general, ¿sí? Muchos pacientes corresponden a una cuestión de paso del tiempo, pérdidas de hormonas, por ejemplo, un cambio típico que tenemos las mujeres es con la menopausia, donde se tiene una caída de pelo en ese momento, y ahí tenemos que tratar no solamente el tema del crecimiento del pelo, sino muchas veces también colaborar en que los andrógenos, que son una hormona que tenemos absolutamente todos, y empieza a ser un poco más relevante al perder el estrógeno en las mujeres, entonces tenemos que tratar la relativa aumento de andrógenos que se da en esa etapa de la vida. Otras veces hay falta de nutrientes que tenga el paciente y que tenemos que estar reponiendo, porque por más de que nosotros estimulemos, si el paciente no tiene todos los nutrientes necesarios para generar pelo, es una lucha que no vamos a llegar a buen puerto. Y por otro lado, diferentes situaciones patológicas que se dan en el cuero cabelludo que llevan a que el paciente tenga. En ese caso particular, muchas veces es necesario hacer biopsias de cuero cabelludo para poder definir bien esa entidad que está afectando su cuero cabelludo y está impidiendo un crecimiento adecuado y también que genera esa caída de pelo. Sin tener esa biopsia no podemos trabajar en forma eficiente, no podemos dar un tratamiento adecuado y es muy necesario porque por más que nosotros estemos trabajando para que su pelo crezca, si el pelo se sigue cayendo, hay entidades, por ejemplo, que generan una fibrosis del cuero cabelludo, es decir, un reemplazo de un tejido normal por un tejido fibrosante que lo que hace es impedir que se generen folículos pilosos, impedir de que se puedan generar pelo en esos folículos pilosos. Entonces, en esos casos también termina siendo como una urgencia, entre comillas. ¿Por qué motivo? Porque en verdad no es una urgencia, no es algo real donde tenemos una posibilidad de riesgo de vida del paciente, pero sí estamos en contra de tiempo para digamos, sostener ese cuero cabelludo en forma saludable, evitar que se fibrose. Entonces, en esos pacientes, la verdad que hacer un diagnóstico rápido de esa entidad va a favor de que el paciente pueda recuperar su pelo, ¿sí?
En este caso, en cuanto a cómo llega el paciente o la paciente a tu consulta, ¿es a veces en forma directa porque le preocupa cuando se está duchando cómo queda, digamos, es lo que normalmente nos fijamos, que a veces en determinadas épocas del año, a veces nuestros peluqueros nos dicen, bueno, puede ser porque la calidad del shampoo o porque está cambiando la luna? ¿Hay algo de cierto, hay mito? ¿Y cómo llega la paciente, derivada o directamente a una consulta con una dermatóloga? Bien, nosotros todos tenemos, hay un ciclo en el pelo, ¿sí? Se cumple un ciclo, un ciclo donde hay un crecimiento activo, donde el pelo está arraigado al bulbo piloso, que es el periodo que mayor tiempo tiene el pelo. Después una fase de, como que de adormecimiento que se llama, donde el pelo ya se desprende del bulbo piloso y está en una situación como estancada, por llamarlo de alguna forma, y después la fase donde termina cayéndose el pelo, ¿sí? Más o menos un pelo desde el momento en que nace hasta que se termina de ir de nuestro cuero cabelludo, más o menos son 6 años, para que uno tenga idea. Es decir que nosotros tenemos una caída de pelo fisiológica, normal, que se tiene que producir, y a su vez también tenemos momentos en la vida o en la etapa de nuestras vidas donde tenemos una caída de pelo por una situación de estrés. Un ejemplo clásico es las puérperas, ¿sí? Después de haber tenido un bebé, luego del parto, de todo ese estrés que significa para la persona, tenemos una caída de pelo X que se da en un tiempo limitado, o sea, se tiene que autolimitar, empieza y termina solo. Y a su vez, esa caída de pelo que se da en diferentes situaciones de estrés, una enfermedad, por ejemplo, aguda, que tengamos un cuadro viral, el famoso COVID, también nos ha tenido muchas consultas por alopecia, no nos tiene que modificar la cantidad de pelo. Si nosotros vemos de que tenemos una menor cantidad de pelo, si nosotros agarramos la cola y vemos de que tenemos un menor volumen de pelo, eso es patológico. Eso no está bien, algo está sucediendo. Entonces eso es un motivo donde a nosotros nos alarma, un motivo que nos tiene que alarmar y decir, bueno, ¿qué está pasando en ese cuero cabelludo? ¿Qué está pasando en esa persona que disminuimos la cantidad de pelo en una forma significativa? ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro, muchos pacientes generalmente pasan primero, por ejemplo, por su peluquero, que dan determinados shampoos para el crecimiento del pelo. Por suerte, contamos con un grupo de peluqueros que llegan a un límite donde dicen, no, mirá, si seguís todavía con este proceso, deberías de consultar a la especialista, que el especialista en este caso es el dermatólogo. Y después otro grupo de pacientes nos pasa que vienen con una lucha de largos años contra la alopecia, de mucho gasto de dinero, y recién ahí consultan con el especialista. Que ahí es como que nos da un poco de pena de que el paciente no haya consultado en forma oportuna, porque en el medio quizás han recibido ayuda de otros profesionales que no han hecho una derivación adecuada, oportuna para ese paciente. Entonces ahí ya estamos un poco con un periodo perdido de tiempo con respecto a eso. Entonces, bueno, en esos casos es lamentable cuando ocurre eso. Exacto. Flavia, ¿y los tratamientos que vos sugerís, cómo se trabaja con el paciente una vez diagnosticado después de la biopsia o del diagnóstico? Bien, eso depende de cada paciente, como les decía, tenemos tratamientos tópicos donde estimulamos la formación de pelo, tenemos tratamientos tópicos para enfermedades inflamatorias, damos corticoides en esos casos. Por otro lado, tenemos también tratamientos orales donde trabajamos también para el crecimiento del pelo, por otro lado, la inhibición de esas hormonas que nos generan la caída del pelo. Eso vamos viendo en cada paciente y obviamente siempre empezamos con un tratamiento lo menos complejo, lo que menos posibilidades de efectos secundarios tengamos en el paciente, y a medida que vamos viendo la evolución del paciente en particular, vamos viendo y vamos complejizando el tratamiento, trabajando con medicaciones vía oral, tratamientos que pueden tener efectos secundarios más importantes, pero obviamente con un control adecuado eso se puede prever. ¿Hay clases de alopecia? Sí, hay distintas clases de alopecia, como te decía. Alopecias fisiológicas, por llamarlos de alguna forma, alopecias que podemos esperar, producto de la edad, producto de la herencia, obviamente. Siempre una de las preguntas que hago a los pacientes cuando vienen a la consulta,
¿Qué pasa con los hombres o mujeres, dependiendo quién tenga delante mío, de la familia de mamá y la familia de papá? Entonces, porque muchas veces uno piensa, si es hombre, mira directamente al padre. No, ¿qué pasa con esos tíos? ¿Qué pasa con esos abuelos? ¿Qué pasa con esos primos? Porque la genética, nosotros somos un resultado de gran cantidad de genes, que no vienen muchas veces solamente de mamá y papá, vienen de tíos, de abuelos y demás. Entonces, siempre mirar un poquito más allá de ver solamente qué pasa con la cabeza de mamá y con la cabeza de papá. Eso por un lado. Así que bueno, sí, es necesario saber, pesquisar, preguntar la familia, qué pasa con esa familia, qué pasa con esas cabezas. Y bueno, y ahí, una vez habiendo descartado, digamos, cuestiones inflamatorias de cuero cabelludo, cuestiones del cuerpo, decidimos de que esta alopecia seguramente corresponde a una alopecia genética, una alopecia cronoandrogenética, como llamamos, paso del tiempo, la edad, que vamos perdiendo el pelo con el paso del tiempo, y andrógenos por la cuestión hormonal, ¿sí? Después están las alopecias que son inflamatorias, en ese caso entran las que generan esto que te decía de la fibrosis del cuero cabelludo, y por otro lado están las autoinmunes, como por ejemplo la alopecia areata, que bueno, un poco se vino con el tema de la esposa de Will Smith, que padecía de esa enfermedad, en donde es una alopecia que el mismo cuerpo es como que actúa contra el folículo piloso y genera la caída del pelo y la alopecia secundaria a eso. En esos casos, muchas veces, la mayoría de hecho, se puede recuperar el cuero cabelludo sin ningún tipo de problema, el pelo mejor dicho, sin ningún tipo de inconveniente, pero bueno, hay algunos casos lamentablemente donde a pesar de hacer un tratamiento adecuado, oportuno, no logramos el mismo resultado, pero bueno, por suerte es el grupo minoritario. Hoy por hoy está en la misma, digamos, medida, sin pedirte una cifra, pero tanto mujeres como hombres, digamos, ¿o es más común en el hombre? En verdad es diferente. El hombre, en cierta forma, es como que acepta la condición de la calvicie, por llamarlo de alguna forma, o es como que socialmente está mejor visto un hombre con poco pelo, un hombre calvo, que una mujer con poco pelo. En la mujer es muy... define a la mujer el pelo largo, define a la mujer el tener abundante pelo. Entonces, honestamente, la mayoría de las consultas son de mujeres. Siendo que siempre se habló, y de hecho el desarrollo de los medicamentos que se dan, la mayoría fueron utilizados en hombres. Cuando uno utiliza, por ejemplo, el minoxidil, que es para el crecimiento del pelo, cuando uno va a comprar el minoxidil, en la cajita dice solo para hombres. Y no es así, sino que lo puede usar cualquier persona que quiera tener crecimiento de pelo. Siempre les digo lo mismo y siempre se los aclaro porque obviamente cuando una mujer va a recibir el tratamiento dice, se horroriza, acá dice que es solo para hombres. No, tiene que ver con una cuestión legal de las empresas, obviamente que como fue estudiado en hombres, lo ponen por una cuestión legal. A propósito que hablabas de medicamentos, ¿qué hay de cierto de estas campañas también que vemos en la tele de los que son productos para venta libre, que se hacen publicidad de eso, sobre todo en los programas de la tarde, que se toman o que se pueden, digamos, están contenidos en el shampoo? ¿Sí o no? No, no porque todo producto que nosotros incorporemos tienen efectos secundarios, pueden tener efectos secundarios. Hay indicaciones precisas para cada caso, no deben de ser de venta libre porque pasa esto, o sea, son pacientes que lamentablemente también llegan muy tardíamente a la consulta médica y ya cuando tenemos poco para poder recuperar, exactamente, así que no. Bueno, así que la sugerencia siempre es venir al profesional, al dermatólogo o a la dermatóloga. Al menos para hacer un diagnóstico inicial y dependiendo de ese diagnóstico, dar las opciones y que el paciente pueda definir libremente qué conducta seguir y qué tratamiento hacer.
Le agradecemos a la doctora Flavia Álvarez. Bueno, aprendimos bastante, muy pedagógica, muy didáctica su explicación, y como ella misma nos invitaba, siempre ante cualquier duda y cualquier signo o síntoma de esa caída del cabello, consultar con el especialista adecuado. Con ella nos vamos a nuestra pausa. Hay más Salud en Red aquí por la pantalla de BBC.